a orar antes de empezar a desarrollar la enseñanza. Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor, de tenerla para nosotros, Señor. Te doy gracias, Dios, porque como dice en el Salmos 19, tu palabra es perfecta y convierte nuestra alma. Tu palabra es fiel y nos hace personas sencillas, humildes. Tu palabra es recta, nos alegra el corazón. Tu palabra es pura, nos alumbra nuestros ojos. Tu palabra es limpia, Señor. Es verdad y es justa y permanece para siempre. Te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es en ella donde encontramos todo lo que necesitamos, Dios. Todas esas instrucciones para vivir de una forma que te agrade, Padre Santo. Yo te pido que nos ayudes a desearla más que el oro y que podamos guardarla, porque, como dice también el salmista, en guardar tu palabra hay grande galardón. Muchas gracias, Señor, y pongo este tiempo en tus manos para que seas tú hablando a nuestro corazón, Dios, y cambiando en nosotras lo que debemos cambiar. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, como les decía, la enseñanza tiene por título Dios cumple. Dios cumplió al pueblo de Israel la promesa que había hecho. Y si vamos atrás en la historia, podemos encontrar el momento en el que Dios hizo esta promesa, porque esta no solo pasó por Josué, sino por Moisés, Jacob, Isaac y Abraham. Todo empezó cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela a una tierra que él le mostraría, y que haría de él una nación grande. Cuando Abraham, su esposa, y Lot, su sobrino, llegaron a la tierra de Canaán, Dios le dijo a Abraham que a su descendencia daría esta tierra. Luego, cuando Abraham y Lot se separan, Dios vuelve a reiterar su promesa de que a él y a su descendencia daría esta tierra. Y por tercera vez, luego de la angustia de Abraham porque aún no tenía hijos, Dios hace firme su promesa a Abraham. En Génesis 15:18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Después nació Isaac, y cuando hubo gran hambruna en la tierra, Isaac y su familia se fueron a vivir a Gerar, y Dios le confirma su promesa. En Génesis 26:3 dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Luego nació Esaú y Jacob obtuvo la bendición de su padre Isaac. Debido a esto, su hermano quiso matarle. Así que Isaac lo envió a Canaán y Jacob salió huyendo. Cuando Jacob estaba en el desierto, tomó piedras como almohada y entró en profundo sueño, y Dios le reafirmó la promesa. Jacob estaba soñando con una escalera donde ángeles subían y bajaban. Y en Génesis 28:13, Dios le dijo a Jacob, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Años después nacen los hijos de Jacob, incluido José, quien es envidiado por sus hermanos y vendido por ellos como esclavo a Egipto. A pesar del sufrimiento de José, Dios lo recompensa, volviéndose la mano derecha del faraón. Y luego de algunos acontecimientos que no detallaré, el pueblo de Israel llega a vivir a Egipto, y allí fructificaron y se multiplicaron. Murió José, y un nuevo faraón se levantó en Egipto, y éste vio al pueblo de Israel como una amenaza, por lo que los oprimió con dura servidumbre. En medio de la aflicción de Israel nació Moisés, quien años después sería llamado por Dios para liberar al pueblo.
La primera vez que Dios menciona la promesa a Moisés fue cuando se le apareció en una zarza ardiendo en fuego y le dijo que sacaría al pueblo de la opresión y les daría una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. Cuando Moisés pide a Faraón que liberara al pueblo, éste se negó y decidió afligir aún más al pueblo, por lo que Moisés cuestionó a Dios. Y dice en Éxodo 6, versículos 2 al 5, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Y en el versículo 8 dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Finalmente, el pueblo fue liberado, pero su incredulidad, estando tan cerca de la tierra prometida, no entraron en ella. Y anduvieron por el desierto 40 años. Moisés falleció sin entrar en la tierra prometida, pero Dios ratificó su promesa a Josué. Dice en Josué 1, 3 y 4, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y en el versículo 6, la segunda parte, Dios le dice a Josué, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y por fin llegamos a donde empezamos la enseñanza. Vamos a leer nuevamente Josué 21, de 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué recuento más rápido y poco detallado de aproximadamente 500 años. 500 años donde Dios mantuvo firme su promesa. Pero durante todo este relato y los pasajes que hemos leído, hemos encontrado 3 palabras importantes: promesa, juramento y pacto. Estas palabras parecen ser iguales, pero cada una tiene un significado y una intención diferente. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Dios cumple sus promesas, sus juramentos y sus pactos. Cumplir viene del latín complere, que significa completar, llenar totalmente. Dice el versículo 45 de Josué 21, todo se cumplió. Dios completó, Dios llenó totalmente su obra. ¿Por qué? Primero, porque sus promesas son inmutables. La palabra promesa se deriva del latín promisa, que significa una declaración o seguridad dada a otra persona con respecto a una situación futura en que se hará o concederá alguna cosa, implicando un beneficio. No existe una palabra en las Escrituras que tenga este significado exacto. La palabra que generalmente se traduce como promesa en el hebreo viene de la raíz de decir, hablar, publicar o pronunciar. Por eso promesa se traduce también como palabra. De hecho, en las Escrituras encontramos más de 3.500 promesas y en la mayoría de ellas Dios no usa te prometo que haré. Él simplemente dice haré. Porque prometer es asegurar una acción continua o futura a favor de alguien. Para entenderlo mejor, es como cuando un padre le dice a su hijo, mañana vamos al parque.
Y al otro día, si el padre no cumple, el niño le dirá: papá, tú me prometiste que iríamos al parque. El padre podrá decirle: yo no dije que lo prometía, pero solo con sus palabras ya quedó comprometido a cumplir. Él hizo una promesa. Para el niño su papá prometió y le incumplió. Entonces, las promesas son palabras responsables que se pronuncian como un ofrecimiento de cumplir con rectitud y fidelidad. Palabras responsables. Estas palabras son voluntarias, pero se convierten en votos, se convierten en un compromiso. Por lo tanto, obligan en virtud de la sinceridad, de la fidelidad y de la veracidad. ¿Y quién más veraz y fiel que nuestro Dios? En las promesas de Dios descubrimos un modelo de confianza y de respeto y un deseo de vinculación espiritual. Sus promesas nos hacen tener el deseo de acercarnos a Él cada día, porque sabemos que sus palabras son firmes y absolutas. Él nunca nos fallará. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios hace una promesa, podemos tener la seguridad que Él la cumplirá. Y aunque sus promesas pasen de generación en generación, no cambiarán. Porque nuevamente digo, su palabra es absoluta. Dios no es relativo como nosotros. Dios no se deja mover por nada. Él dice y así ejecutará. Por eso podemos afirmar que sus promesas son inmutables. No hay sombra de variación en ellas. Pudimos ver en la historia desde Abraham hasta Josué cómo la promesa siempre fue la misma. Dios no le quitó ni le agregó nada. Su promesa se mantuvo inmutable. Leímos en Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dice que no faltó palabra. Dios no falló. Él no se equivoca. Él nunca te va a decepcionar. Si hay algo seguro a lo que te puedes aferrar, es a las promesas de Dios, porque puedes tener seguridad que Él las cumplirá todas. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En las promesas de Dios siempre encontraremos un sí, y gracias a esto podemos decir amén, para darle gloria a Dios. Él no nos va a fallar. Mujer, muchos en tu vida te han podido fallar, pero de lo que tú sí puedes estar segura es que Dios nunca, jamás te va a fallar. Porque como leímos, Él no es hombre para mentir. No hay ni siquiera un mínimo punto de comparación entre Dios y nosotros. Miremos lo que dice Eclesiastés 5, 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¡Qué palabras! Casi que sugieren que vamos a fallar. Y es así. Por lo general, como humanos fallamos. Fallamos con nuestras promesas. Pero esto solo nos deja ver lo diferentes que somos de Dios. Por eso la recomendación en estos versículos, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Así que debemos tener cuidado con nuestras palabras de ofrecimiento, porque ellas nos comprometen. Recordemos que las promesas son palabras responsables. Entonces mejor es no ofrecer nada que ofrecer algo y no cumplir. Mientras que Dios es tan veraz y fiel que puede prometer libremente, sin temor a decir algo que quizá más adelante no pueda cumplir. Además, cuando Dios hace una promesa, Él las asume voluntariamente. Vimos que una promesa es un ofrecimiento voluntario. Y eso hace Dios con sus promesas. Él toma la decisión de dar un beneficio. Nuevamente, en el versículo 45 de Josué 21, decía, no faltó palabras de todas las
buenas promesas. Noten que dice buenas promesas. Las promesas de Dios son buenas, dan un beneficio, siempre darán una bendición. Y si volvemos al versículo 43, la segunda parte de Josué 21, dice, y la poseyeron y habitaron en ella. Está hablando de esa tierra que fue prometida. Dios les dio ese sustento y ese abrigo. Jehová les dio reposo alrededor. Dios les dio paz. Ya el pueblo no estaba en guerra con ninguna nación. Recordemos que el pueblo de Israel permanentemente vivía en guerra con diferentes naciones. De hecho, para poder obtener esta tierra, tuvieron que conquistarla, tuvieron que batallar. El Señor los respaldó, pero dice aquí que ahora, cuando ya estaban viviendo ahí, ya tenían reposo, paz, ya no había guerra. También dice, uno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Dios le dio defensa, protección y refugio al pueblo de Israel. Todas las promesas de Dios conducen a un beneficio. Es increíble cómo Dios toma la decisión de beneficiarnos sin nosotros merecer absolutamente nada. Y es otra prueba más de que sus palabras no cambian, porque éstas no varían según lo que hagamos o seamos nosotros. Éstas se mantienen inmutables. Dios las mantiene gracias a su infinito poder y su maravillosa justicia, porque su palabra es tan firme y fiel por sí misma que equivale a una promesa inmutable, que en muchas ocasiones es corroborada mediante un juramento. Vamos por favor a Hebreos. Acompáñenme por favor en el capítulo 6, versículos 13 al 19. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. En este pasaje podemos encontrar muchas cosas. Dios hizo una promesa a Abraham, como ya lo he mencionado, y para corroborarlo hizo un juramento. Pero antes de hablar del significado del juramento, quisiera que viéramos cómo en este pasaje se nos muestra que no solo las promesas de Dios son inmutables, sino también sus juramentos. Dice en el versículo 17 que Dios interpuso juramento para mostrar la inmutabilidad de sus promesas a los herederos de la tierra prometida, a la descendencia de Abraham. Y dice en el versículo 18 que las promesas y los juramentos de Dios son inmutables y que es imposible que Él mienta cuando se compromete. Voy a leer los versículos 17 y 18 de Hebreos 6 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Qué hermosa es la palabra de Dios, cómo nos enseña y nos muestra el carácter de un Dios que no falla. Nos muestra un Dios que nos da esperanza. Dice el versículo 19 que tenemos un consuelo fortísimo. Y me impresiona esta palabra, porque no dice fuerte, sino que habla de algo superlativo, fortísimo. Es el refugio donde yo puedo vivir confiada y aferrada. Es mi ancla firme y segura, mi Dios que cumple. Ahora sí pasemos a hablar de los juramentos, porque como dije antes, una promesa
puede ser corroborada mediante un juramento. Una cosa lleva a la otra. Y Dios hizo una promesa, pero quiso confirmarla con un juramento. Y todo se cumplió. Dios completó. Dios llenó totalmente su obra. ¿Por qué? Porque sus juramentos son solemnes. La raíz hebrea de jurar hace referencia a estar o hacerse completo. Y tiene la misma raíz del número 7, que para los judíos es el número sagrado, el número de la perfección, un número completo. Esto es muy interesante porque para los judíos jurar es septuplicarse, es decir, hacerse completo. Podemos observar la relación que hay entre jurar y cumplir, porque las dos llevan implícitas el completar totalmente algo. Jurar implica un acto solemne, un acto donde se pone por testigo o como garantía a alguien o a algo muy respetado o muy querido. Si volvemos a Hebreos 6, vamos a leer nuevamente el versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Cuando se hace un juramento, interviene un tercero como garante, que es el que da la seguridad de que se cumplirá. Así que se convierte en un acto muy respetado, porque no solo se queda en palabras o promesas, sino que se le da un valor mayor. En muchas ocasiones Dios juró por sí mismo, poniéndose a sí mismo como garantía. Y si miramos nuevamente en Hebreos 6, el versículo 13, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué mejor garantía que nuestro grande Dios? ¿Qué mayor seguridad puede haber cuando el testigo de un juramento es Dios mismo? El que siempre ha existido, el Todopoderoso, el principio y el fin, el Santo, Santo, Santo. Dice también en Isaías 45, versículo 23, la primera parte: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Nuevamente vemos que Dios jura por sí mismo y dice que sus juramentos son palabras en justicia. De hecho, justicia y juramento vienen del latín ius, que significa derecho, recto. Los juramentos de Dios muestran su rectitud. Y también dice en el versículo que estos no serán revocados, es decir, que estos no podrán ser anulados o destituidos. La decisión de un juramento es altamente respetada. Por eso podemos decir que los juramentos de Dios son solemnes, porque son formales. No son un juego, son de alta importancia y llevan implícitos un protocolo de cumplimiento. Los juramentos de Dios son tan solemnes que miremos lo que dice en Amós, capítulo 4, versículo 2, la primera parte. Jehová, el Señor, juró por su santidad. Dios jura por su santidad. Esto me impactó mucho porque Dios jura por el atributo que marca una gran diferencia entre Él y nosotros. Él es 3 veces santo en toda su plenitud. Nuevamente, ¿qué mayor garantía que su santidad? Como leíamos antes, es imposible que Él mienta. Su misma esencia santa no permitirá que Él nos falle. Es imposible que Él falle. Ciertamente podemos afirmar que Dios cumple. Y nuevamente vemos el contraste con nuestra imperfección. Dice en Mateo 5, 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Una vez más, da la sensación que Dios nos dice que no juremos porque vamos a fallar y que no pongamos a nadie por garantía y mucho menos a Él y ni siquiera a nosotros mismos. Pero sí se nos dice que en nuestro hablar seamos veraces y fieles. Nuestro sí sea un sí,
nuestro no sea un no. Como una y otra vez vemos lo lejos que estamos de parecernos a Dios. Y ahí es cuando podemos apreciar el amor que Dios tiene para nosotros. Porque ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos ofrezca sus promesas y más encima nos las confirme con juramentos? Dios realmente es magnífico. Vamos a continuar con el estudio de hoy. Cuando se hace un juramento, se forma un pacto entre las partes. Una cosa lleva a la otra. De una promesa se forma un juramento y de un juramento se forma un pacto. Y Dios hizo un juramento y lo selló con un pacto y todo se cumplió. Dios completó. Dios llenó totalmente su obra. ¿Por qué? Porque sus pactos son inquebrantables. Un pacto es una alianza, un convenio o acuerdo. Un pacto establece un compromiso inquebrantable y fija la fidelidad de una declaración. Un pacto sella un juramento. A través de las Escrituras vemos que Dios es un Dios de pactos y es muy interesante ver la raíz hebrea de pacto. Es encadenar. Dios, el infinito, constituye una alianza con seres finitos, nosotros. Dios nos encadena con su eterno amor, nos encadena con pactos inquebrantables, una cadena con eslabones que no se puede romper. Lo hermoso de los pactos de Dios es que Él es quien toma la decisión de establecerlos. En ellos se revela el corazón especial de Dios. En las Escrituras constantemente podemos observar la iniciativa persistente de Dios de querer acercarse a nosotros, haciendo promesas inmutables y juramentos solemnes para mantener sus pactos inquebrantables con nosotros. Dice en Deuteronomio 7:9: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios guarda sus pactos. Esto quiere decir que Dios los conserva o retiene, evitando que desaparezcan, se pierdan o se alteren. Dios mantiene firmes sus pactos. Estos nadie los puede romper porque Él mismo es quien los defiende. Por eso podemos estar seguras y convencidas de que todo lo que Dios ha prometido hacer por medio de sus pactos, Él lo cumplirá con toda perfección, con toda la perfección de su infinito ser. Y lo vimos en la historia. Dios estableció un pacto con Abraham y lo cumplió con Josué cuando repartió la tierra al pueblo de Israel. Dios hizo una alianza divina, una relación de amor y lealtad entre Él y su pueblo escogido. Pero vemos que esta alianza o pacto que Dios hizo con Abraham no solo incluía una tierra prometida que fluía leche y miel, sino también que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. En Gálatas 3, quiero que me acompañen por favor, el versículo 6 al 9. Dice en la Reina Valera 60, ahí tiene un título, dice El pacto de Dios con Abraham. Dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La promesa que Dios hizo a Abraham no solo incluyó al pueblo de Israel, sino también a los gentiles, es decir, a personas de naciones diferentes a la judía. Pero más allá de pensar en nacionalidad, aquí se habla de fe. La promesa confirmada por un juramento y sellada con un pacto incluye a todo aquel que tenga fe. Es decir, que el pacto sigue vigente, porque todo aquel que tenga fe será bendecido con el creyente Abraham. Aquel que tenga fe pasa a ser de la descendencia de Abraham. Vamos por favor a Romanos capítulo 4, donde se está hablando también de la promesa de Dios hecha a Abraham. Vamos al versículo 16. Dice: Por tanto, es por fe, para que sea por gracia,
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. El versículo nos habla de una promesa firme mediante la fe. Y dice aquí que es por gracia, es como un favor no merecido, como un beneficio, el cual no hacemos nada para obtenerlo. Pero habla de fe. ¿Pero fe en qué? Vamos a volver a Gálatas 3 y vamos a leer el versículo 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. ¡Qué hermoso! El versículo nos habla de una promesa firme que da un beneficio, una bendición dada bajo una herencia por la fe en Cristo, ratificada mediante un pacto que nadie puede invalidar, donde ni una palabra es añadida o quitada, un pacto inquebrantable. En el versículo 29, ahí mismo en el capítulo 3 de Gálatas, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Una vez más se nos confirma que si somos de Cristo, somos descendencia de Abraham. Y cabe decir que Cristo significa el Mesías, el Salvador prometido. Pero ¿cómo sabemos que somos de Cristo? Somos de Cristo cuando creemos en Él y en lo que Él hizo por nosotros. Miremos Romanos 4, 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos de Cristo cuando creemos que fue entregado por nuestros pecados, que murió por mis pecados en una cruz, y que fue sepultado y que resucitó. Y dice ahí también, me gusta esa parte porque dice, Jesús, Señor nuestro. Cuando yo creo que Jesús es mi Señor, pero también creo que Él me salvó de esa muerte en esa cruz que merecía yo, Él es mi Salvador. Cuando yo creo que Él es mi Señor y mi Salvador, yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Él. Si tú, mujer, crees en Jesucristo, quiero recordarte que eres beneficiaria de las grandes promesas de Dios. Pero si hoy, mujer, es la primera vez que escuchas este mensaje, quiero decirte que por la fe en Jesucristo eres justificada. Lo único que tienes que hacer para obtener las hermosas promesas de Dios es creer en Jesucristo, como dicen las Escrituras. Y una vez crees, mira lo que obtienes. En Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obtienes paz con Dios. Una reconciliación donde ahora le puedes decir a Dios, Padre. Ahora puedes afirmar con seguridad que tu Padre Celestial cumple. Ahora puedes decir que puedes ir a Él, hablar con Él. Y Él te va a escuchar por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día de creer. Yo no sé si de pronto tú no habías escuchado este mensaje, pero hoy es el día de creer. Hoy es el día de agarrar las promesas de Dios, de hacerte partícipe de ellas. Mañana quizá sea tarde. La decisión es tuya. Dice en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no retarda sus promesas. Dice ahí que algunos la tienen por tardanza. Y a veces culpamos a Dios porque no llegan las cosas. A veces
Vemos esa tardanza, pero no es Dios, porque es que no es Dios el que incumple, los que incumplimos somos nosotros. Estamos estudiando que Dios cumple. Somos nosotros los que hacemos que sus promesas se retarden. Dios prometió una tierra al pueblo, pero ellos por su desobediencia tardaron en recibirla. Duraron 40 años dando vueltas en un desierto. Y la tierra prometida estaba al lado de ellos, pero por su desobediencia, por su incredulidad, no entraron en el tiempo que Dios quería. Ellos retardaron la promesa. Dios tiene infinidad de promesas para ti, mujer. Y recuerda, Él tarde o temprano las va a cumplir. No retardes más las promesas de Dios. Arrepiéntate. Acércate a Él. Debemos cambiar de actitud. Cambiar nuestra forma de pensar. Reconocer que lo necesitamos. Mira que Él te está esperando pacientemente, con los brazos abiertos. Y para terminar vamos a leer Ezequiel 36, 26 al 28. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¡Qué hermosa promesa! ¡Qué hermosa promesa que te está esperando! Dios te limpiará, renovará tu corazón y tu espíritu, pondrá dentro de ti el Espíritu Santo, Él mismo, Dios mismo habitando en ti. Te dará un lugar especial junto a Él por toda la eternidad. Ciertamente podemos afirmar que Dios cumple. Simplemente Él te está esperando. Padre, te damos gracias, Señor, por tus promesas. Gracias porque es de gozo para nosotras saber que tú no retardas tus promesas, Dios. Que es nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en ti, nuestra desobediencia y rebeldía, nuestra falta de arrepentimiento, lo que hace que tus promesas se retarden para nosotras, Dios. Yo te pido, Señor, que nos des un corazón arrepentido y humillado a ti, porque queremos agarrar